¿Cuál es la potencia entregada por la fuente de 40 amperes? Nuevamente, para responder cuál es la potencia asociada con una fuente, necesitamos multiplicar la corriente de la fuente por el voltaje de la fuente. La corriente de la fuente es 40 amperes. ¿Y el voltaje de la fuente? Para respetar la referencia combinada o referencia estándar, definimos ese voltaje. Y ese voltaje no es otro que más VA menos la tensión de referencia, que es 0. Por lo tanto, tendremos 40 VA. Como hemos utilizado la fórmula de potencia con signo positivo y hemos respetado la referencia combinada o referencia estándar, hablamos de vatios entregados. La potencia asociada con la fuente de 25 amperes. Asimismo, la calculamos como el producto del voltaje por la corriente. Ahora vamos a definir este voltaje aquí. P de 25 es igual a la corriente de la fuente, 25 amperes. ¿Y cuál es el voltaje que hemos definido ahí con esa polaridad? El positivo hacia D, el negativo hacia referencia. La diferencia de potencial es más BD menos el voltaje de referencia. El voltaje que hemos marcado ahí es más BD. ¿Cuál es entonces la potencia de que estamos hablando ahí con esa polaridad? 25 por BD. Y si es así, ¿de qué estamos hablando? ¿De potencia entregada o potencia consumida? Potencia consumida, porque hay violación de referencia combinada y estamos utilizando la fórmula de potencia con signo positivo. Y así podemos contestar a cualquier otra pregunta que se nos haga en la red. Este sistema de ecuaciones que nosotros hemos planteado aquí, lo podemos escribir en forma matricial de la siguiente manera. 40, 0, 0, menos 25 es igual, matriz coeficiente, 12, menos 2, menos 4, menos 2. Segunda columna, menos 2, 6, menos 1, 0. Tercera columna, menos 4, menos 1, 10, menos 3. Cuarta columna, menos 2, 0, menos 3, 5. Esto por esta matriz BA, P sub B, B sub C, B sub D. Esta matriz de aquí, que en realidad es una matriz columna o vector columna, cuyos elementos son los valores de las fuentes de corriente conectadas a la red, puestas en forma ordenada, por supuesto, le vamos a llamar matriz corriente. Esta matriz coeficiente, que es una matriz cuadrada de orden n-1, en donde n es el número de nudos principales que existen en la red, le vamos a llamar matriz conductancia. Y esta matriz de aquí, matriz columna o vector columna, que es la matriz incógnita, que contiene los valores
de las tensiones asignadas a los nudos le vamos a llamar matriz voltaje. Así que de esa manera podemos escribir al sistema de ecuaciones que nace de la aplicación del método de las tensiones en los nudos. La matriz conductancia, la matriz coeficiente o matriz conductancia, es una matriz simétrica respecto de su diagonal principal. Ahí pueden observar la simetría. Pero esta simetría de aquí se pierde cuando en la red existen cualquiera de las dos siguientes situaciones especiales. 1. Presencia de fuentes controladas en la red. 2. Presencia de fuentes de voltajes que dan origen a lo que se conoce con el nombre de supernudos. Examinemos estas situaciones especiales. Veamos la primera situación especial. Consideremos la siguiente red. Vamos a identificar a los nudos principales de la red. ¿Cuántos nudos principales existen en esa red? Veamos. Tenemos este nudo principal aquí, 1. Este nudo principal acá, 2. Este de aquí, 3. Este otro, 4. Este nudo inferior, 5. Este de acá, 6. Y este otro, 7 nudos principales. Vamos a suponer que el nudo inferior es el nudo de referencia. A los demás nudos les vamos a asignar tensiones arbitrarias. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B4, B5, B6. Y vamos a escribir las ecuaciones de corriente respectivas en cada uno de los nudos principales de la red. Nudo principal 1, menos 2bx menos 30, lo cual es correcto porque las dos fuentes están saliendo del nudo. Alguien podrá tener una duda, pero la una es fuente independiente y la otra es fuente dependiente. A ver, bueno, si tenemos duda, entonces remitámonos a la regla. ¿Qué dice la regla? Suma de fuentes de corriente conectadas al nudo en que estamos trabajando. Suma algebraica. ¿Habla de fuentes independientes? No. Habla de manera general de fuentes de corriente. Incluye ahí a las independientes, incluye a las fuentes controladas. Por lo tanto, lo que su compañero planteó es correcto. 30 amperios saliendo, menos 30. 2bx saliendo, menos 2bx. Es igual. Digan ustedes, 2b1 menos 2b2. Por ahí alcancé a escuchar. Lo cual también es correcto. Término propio. Tensión asignada al nudo, B1, por la suma de las conductancias de los ramales conectados a dicho nudo. Solamente esta conductancia. 2 por B1. Y en cuanto a los términos mutuos, producto de tensión asignada a otro nudo por la conductancia del ramal que une directamente al otro nudo con el nudo en que estamos trabajando. El nudo 2 se une directamente al nodo 1
a través de este ramal de conductancia de 2 mos. 2 por B2, signo negativo por ser mutuo. No hay mutua respecto del nudo 3, porque a pesar de que hay una conexión directa, el ramal está ocupado por una fuente de corriente. No hay mutua respecto del nudo 4, porque no hay conexión directa de 4 hacia 1. Por la misma razón, no hay mutua respecto de 5 y respecto de 6. Bueno, respecto de 5 hay una conexión directa, pero está ocupada por una fuente de corriente. Esa es la ecuación para el nudo 1. Ecuación para el nudo 2. ¿Solo 20? 20 igual. Es la única fuente de corriente conectada al nudo 2. Y está llegando. Por eso ponemos más 20. Es igual. Término propio, ¿cuánto es? Tensión del nudo, B2, por la suma de las conductancias de los ramales conectados a ese nudo. 2, más 3, 5, más 4, 9. 9B2, positivo por ser término propio. Términos mutuos. Menos 2B1. Menos 3B3. Menos 4B6. Y eso es todo. Respecto del nudo 4 y el nudo 5 no hay término mutuo porque no hay conexión directa hacia esos nudos. Ecuación para el nudo 3. ¿Cuál es la ecuación? Más 2bx, positivo porque la fuente está llegando al nudo. Término propio, 4b3, b3 por la suma de las conductancias de los ramales conectados a ese nudo, 3 más 1, 4b3, positivo por ser término propio. Términos mutuos, menos 3b2, negativo por el que es mutuo, y menos b4, también negativo porque es mutuo. Respecto de 1 no hay término mutuo porque el ramal está ocupado por una fuente. Respecto de 5 no hay porque no hay conexión directa. Y respecto del nudo 6 no hay porque no hay conexión directa tampoco. Ecuación para el nudo 4. Un medio de Ix es igual. 3b4. B4 por la suma de las conductancias de los ramales conectados a ese nudo. 2 más 1. 3b4, positivo por ser término propio. Menos b3. A través de este ramal existe ese término mutuo, menos b3. Y menos 2b5. No existe término mutuo respecto del nudo 1, no hay conexión directa. También por la misma razón, no existe término mutuo respecto del nudo 2. Y respecto del nudo 6, a pesar de que hay una conexión directa, está ocupada por una fuente controlada. Ecuación para el nudo 5. 30 más 30 porque la fuente está llegando. Es igual. 5b5. B5 por la suma de las conductancias de los ramales conectados a ese nudo. 2 más 3. 5b5. Positivo por ser término propio. Menos 2b4.